mañana comenzamos nuestro ayuno, ¿ok? Es algo que hacemos cada inicio de año. Hay muchas maneras de ayunar, pero mire, dejar de comer solamente es hacer dieta. Y no se trata de eso. Se trata de abstenernos de algunos alimentos, algunos tipos de alimentos quizás. Quizás para algunos es dejar por unos días la Coca-Cola, dejar por unos días las hamburguesas, pero no tiene sentido dejar algo solo por dejarlo, sino que realmente con el ánimo de dedicar más tiempo para buscar al Señor, dedicar más tiempo para la lectura de la Biblia, dedicar más tiempo para orar, para buscar la voz de Dios, en la dirección de Dios para nuestra vida en este año. Cuando ayunamos, no ayunamos para que Dios haga algo en alguien más. Ayunamos para que Dios haga algo en nosotros. Y es algo que hacemos todos los años, pero bueno, ustedes saben que este año comienza de una manera particular. Entonces, qué bueno que vamos a estar ayunando y orando unos días antes del 10, y vamos a estar ya con un corazón delante de Dios, buscando su favor, buscando su misericordia, y cuál es la posición correcta que deberíamos tener ante los acontecimientos que ocurran. Y por otro lado, va a ser muy importante, familia, que se animen a participar de nuestro retiro. Por eso lo estamos haciendo con tiempo, porque la idea es que cada uno vaya aportando en la medida que pueda, para que podamos realmente estar toda la iglesia en ese lugar. En Semana Santa van a haber tiempos de esparcimientos, tiempos de recreación, pero sobre todo van a haber tiempos en la presencia de Dios, y hay algo muy particular en esta disciplina espiritual de retirarse. Hay algo muy de Dios. O sea, cosas suceden dentro de nosotros cuando tomamos la decisión de retirarnos para eso, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos con nuestra enseñanza o con nuestra serie de Detox 2025, donde vamos a ir hablando de algunas cosas que son importantes. Y vamos a hablar de lo que es la visión para este 2025, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este año como iglesia, presencia viva, que es lo que Dios quiere. Y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es que la iglesia conozca la verdadera historia de la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde la información que usted tiene de Moisés es lo que ha visto en películas, pero no es lo que dice la Biblia. Que quizás tienes dudas, algunos, de si la creación fue realmente, cómo fue, si el Big Bang, si no sé qué, si el mono, si no está el mono, cómo es la cosa, ¿verdad? Y a lo mejor, y crecemos y vamos avanzando con estas dudas. Entonces queremos en este año profundizar mucho más en la palabra de Dios, porque creemos, y vamos a hablar de eso hoy, creemos en el poder que tiene esto, y en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Y aquí es donde viene esta pregunta que quiero compartir con ustedes: ¿qué es la iglesia según el concepto de Dios? Sí, porque nosotros entendemos quizás conceptos distintos acerca de la iglesia. Una estructura, un lugar donde nos reunimos, un pastor, gente escuchando a un pastor. Pero desde la idea de Dios, cómo Dios la diseñó, como esa iglesia que Jesús le dijo a Pedro, y contra esta iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Sí? ¿Cómo la ideó Dios? Y quiero que leamos juntos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ver hoy algunas cosas de por qué es tan importante esta función en la iglesia. Y por qué esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso queremos este año dedicarnos a estudiar mucho más la Biblia y a conocer la verdad de Dios descrita en la Biblia, a conocer la historia de Dios descrita en la Biblia, para que cada uno de nosotros tomemos la posición que Dios ha diseñado para la iglesia, que seamos columna y baluarte de la verdad. Una columna es una estructura
¿destinada a qué? A sostener todo el peso que le es puesto encima. Si la columna está diseñada para sostener el peso y para evitar que se caiga la estructura que le es colocada encima. Por otro lado, un baluarte es una barrera impenetrable para las fuerzas enemigas. Es una barrera que protege a los que están adentro del enemigo, ¿sí? De cualquier enemigo que quiera venir a dañar lo que está dentro. Ahora, la pregunta sería, si somos columna como iglesia y baluarte de la verdad, ¿qué verdad? Porque en este mundo ahora hay muchas verdades. Ahora hay demasiadas verdades, pero quiero mostrarte dos que donde la Biblia es muy clara. Número uno, la Biblia dice que Cristo es la verdad. Y tú y yo estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cristo necesita nuestra protección? No la necesita, pero sí necesita, y por eso Él diseñó la iglesia, sí necesita a gente con fe, con entendimiento y con preparación para defender a aquellos que hablan en contra de Cristo. Sí, hoy en estos días vi un video de un judío ortodoxo que se ha vuelto muy famoso en este tiempo, y él salió diciendo, no se lo voy a decir el nombre para que no lo busquen, no lo escuchen, y salió diciendo, miren, Jesús no murió por los pecados del mundo, Jesús murió porque era un falso profeta, y punto. Y lo vieron millones de personas. Entonces ese es el tema. El mundo y las mentiras están, y la iglesia está como retenida, pasiva, y no estamos defendiendo la verdad de la palabra de Dios, quizás porque no la conocemos. No estamos siendo columna y baluarte de la verdad. Sí, y es muy importante porque la iglesia es la única institución divina colocada por Dios en la tierra para que tenga esta función. No existe ninguna otra institución que tenga la función de ser columna y baluarte de la verdad. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Y una de las cosas que más molestaba de Jesús a los fariseos era que Él daba testimonio de sí mismo. O sea, Él decía cosas de sí y le decía, es que tu testimonio, no, porque tú das testimonio de ti mismo. Y Jesús, creo que eso es Juan 5, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, ok, yo doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero, pero Juan el Bautista también dio testimonio de mí. Y ustedes lo escucharon. Es más, ustedes revisan las escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús, aunque Él mismo da un testimonio de sí mismo, es un testimonio verdadero, que no solo es porque Él lo dice, sino Jesús le dijo a los fariseos, Juan 5 también le dijo, es más, mi Padre da testimonio de mí, porque las obras que yo hago son el respaldo de que yo soy quien digo que soy. Porque las obras que yo hago no han sido hechas antes por ninguno otro. Los milagros, los prodigios que Jesús hacía. Entonces, es muy importante afirmarnos en esta verdad, iglesia, y vamos a estar durante el año viendo que toda la Biblia habla de Cristo. Que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en Cristo. Lo vamos a ver, porque Él es la verdad. Él no nos guía por un camino. Él es el camino. Y son dos cosas muy diferentes. Cualquier otro profeta, cualquier otro maestro, cualquier otra religión te quieren llevar por un camino correcto. Pero Jesús dice, yo no vine a guiarte por un camino correcto. Yo vine a decirte que yo soy el camino. Y que me necesitas a mí, necesitas conocerme a mí, porque yo soy el camino. Él vino a darnos vida porque Él es vida. Pero sobre todo, Él no vino a mostrarnos una verdad. Él es la verdad, y la iglesia necesita ser columna y baluarte de esta verdad. Y es muy probable que algunos de nosotros todavía no tengamos una conciencia completa de lo que realmente representa a Cristo como la verdad. Y vamos a tener la oportunidad de irlo estudiando. Él es la verdad que derriba todas las mentiras que el enemigo ha levantado en nuestras vidas o que el enemigo ha levantado en este mundo. Él es la verdad que abre nuestros ojos para ver las cosas sin filtro. Porque usted sabe que hoy
Todo es un filtro, ¿verdad? Hoy vivimos en esa época donde usted no sabe, usted ve un video, pero usted no sabe si eso es verdad o no, porque con toda la edición que existe, con toda la inteligencia artificial que existe, usted dice, con todos los filtros que existen, dice, necesito ver a esa persona sin filtro. Hay que verla en realidad, ¿verdad? Pero Él viene a abrir nuestros ojos para ver las cosas sin filtro. Miren, curiosamente nuestra vista normal, natural, vemos muchas cosas distorsionadas porque no hemos entendido quizás la verdad de Dios. Jesús no es una verdad más, ni es una opción más. Él es la verdad, Él es el camino, y la iglesia está llamado a ser columna y baluarte. Ahorita lo vamos a entender un poco más de esta verdad. Es como, bueno, tú crees en Cristo, es como creer en otras cosas. Y esto, miren, son las cosas con las que la gente va a empezar a debatir. Y la gente pregunta, y normalmente algo como esto: ¿cuál es la diferencia de tu fe a la fe de cualquier otro? Porque todas las religiones del mundo tienen un templo. Todas las religiones del mundo tienen un líder. Todas las religiones del mundo tienen feligreses. Todas las religiones del mundo tienen un orden para hacer las cosas. Todas las religiones del mundo tienen normas para la vida. Todas las religiones del mundo pretenden hacerte una mejor persona para la sociedad. ¿En qué se diferencia el cristianismo de todo lo demás? Y normalmente nos quedamos como, déjame preguntar al pastor, ¿verdad? Pero la Biblia es clara. Mire, lo único que diferencia nuestra fe del resto de otros se llama la gracia de Dios. En todas las religiones la gente tiene que hacer cosas para ganarse el favor de su Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Recibimos la gracia de Dios por misericordia de Dios. No tuvimos que hacer nada para ganarnos eso. Él nos lo dio por amor. Y esa es la diferencia más grande que tiene nuestra fe del resto del mundo. Que para ser salvos no tuvimos que hacer nada. Solo creer en Él. No tuvimos que ganarnos nuestra salvación. Entonces esta es la verdad que necesitamos empezar a hacer columna y baluarte. La segunda, que es también muy importante, es que la palabra de Dios es verdad. Y miren, los filósofos hoy que hablan en contra de la Biblia dicen, pero es que ustedes, los cristianos, utilizan la Biblia para afirmar que la Biblia es palabra de Dios, y eso se llama en filosofía razonamiento en círculo, porque usas una misma fuente para asegurar que esa fuente es una fuente confiable. ¿Sí? Eso es lo que ellos utilizan. Pero nosotros usamos la palabra de Dios porque es que creemos que la palabra fue inspirada por Dios. Y algunos me han dicho, lo compartí con algunos otros, sí, pero es que eso es un libro escrito por hombres. ¿Cómo vas a guiar tu vida por un libro escrito por hombres? Yo digo, bueno, las leyes de este país fueron escritas por hombres y tú tienes que regirte por ellas si no quieres tener problemas con la ley. La diferencia es que nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios. Y vamos a estar viendo en este detox, para que veamos la importancia de esto en las próximas enseñanzas, cómo todos los descubrimientos, la historia y la inerrancia de la Biblia nos aseguran. Hay muchos argumentos que podemos tener para asegurarnos, si tenemos dudas, y para asegurarle al mundo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. De que no es un libro cualquiera, de que no es un libro más, que no es que un loco se paró por allá y empezó a agarrar escritos de todos lados y creó un libro. No. Todo lo que ha pasado en la historia, las profecías cumplidas de la Biblia y todo lo que culturalmente ha ocurrido nos muestran que la palabra es verdad, que la palabra que usted tiene en su Biblia es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, Jesús, cuando está orando por sus discípulos, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Jesús, orando por sus discípulos antes de ser entregado, le dice, Padre, hazlos
santos con tu verdad. ¿De qué manera? No era tocándolos, no era con su palabra. La palabra de Dios nos santifica porque vamos comprendiendo la verdad de Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17, que debería ser un versículo que deberías saberte de memoria, o por lo menos más o menos saber lo que dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la Biblia, la vida del creyente, y estamos llamados a ser columna y baluarte de esta verdad. Creemos que la Biblia no es la invención de un hombre. Creemos que la Biblia es palabra que Dios inspiró a través de muchos hombres, a través de miles de años, para dejarnos hoy la verdad de Dios para nuestra vida. Y necesitamos comprenderlo. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba y su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Todo lo que predicamos desde que comenzamos como iglesia es la Biblia, es la palabra de Dios. Predicamos que Jesucristo es el Señor, no porque lo digo yo, no porque lo dice un pastor, sino porque la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Y que el Jesucristo es el único camino al Padre, y que es el único camino para ser salvo, y que no hay manera de ser salvo por medio de nuestras obras de justicia, que solo podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso no me lo inventé yo. Es lo que la Biblia enseña, y predicamos la verdad. Todo en este mundo, dice este pasaje, se va a acabar. Las riquezas, las verdades, las posiciones, las teorías, que si la tierra es plana, redonda, triangular, lo que sea, todo se va a acabar. Lo único que va a permanecer hasta el final es la palabra de Dios. Y siempre cuando hablo de esto con alguien que no cree mucho, le digo, ¿no te parece curioso que en los lugares donde quieren hacer algo contra Cristo, lo primero que quitan es la Biblia? Si fuese un libro cualquiera, que se lo dejen. Pero es que la historia ha comprobado, y los líderes que se oponen a Cristo saben que la Biblia tiene algo. Saben que la Biblia no es cualquier cosa. Y entonces por eso que el que tiene una Biblia lo llevan preso y se la quitan. Por eso, ¿por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Necesitamos ser defensores de esta verdad, ¿sí? Por eso los creyentes seguimos leyendo un libro que fue escrito con escritos de hace miles de años, y seguimos leyéndolo. Y el Señor sigue usándolo para edificar nuestra vida. Y el Señor sigue usándolo para fortalecer nuestra fe. Y el Señor sigue usándolo para transformarnos. Un libro escrito hace miles de años y aún sigue teniendo relevancia, porque no es un libro más. Es la palabra de Dios puesta en ese lugar. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y la iglesia, estas son las dos verdades más grandes que la iglesia tiene, y que como institución estamos llamados a ser columna y baluarte de estas verdades, que curiosamente son las dos verdades más atacadas por aquellos que no creen. La verdad de la obra de Cristo y la veracidad de la palabra de Dios.
Son las cosas que más atacan los ateos, que más atacan los de otras religiones, porque quizás no lo comprenden, o lo comprenden pero quieren oponerse a eso. Y ya, número 3. Entonces la iglesia es columna de la verdad. Vamos a empezar con eso. La iglesia es columna de la verdad. Es decir, la iglesia tiene la tarea de soportar sobre ella todo el peso de la verdad, la responsabilidad de sostenerla. ¿Y cómo lo sostenemos? Practicando la verdad. Mire, me conseguí un pasaje, Mateo 23, 2, 4. Que habla, mire lo que Jesús dijo: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes, Jesús está hablando con sus discípulos, le dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. ¿Qué tenían que hacer los discípulos que escuchaban a Jesús? Que obedezcan todo lo que les está enseñando, porque ellos tienen una responsabilidad de interpretar a Moisés. Y ustedes tienen que escucharlos, tienen que obedecerlos, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para levantarla. Esta es la visión de Jesús con respecto a la verdad. Dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan, porque ellos están poniendo ese peso sobre los demás, pero no quieren llevarlo. Pero la iglesia, como columna de la verdad, está llamada no solo a predicar algo, sino a practicarlo, a vivirlo. Sí, este ha sido el problema de la iglesia. Aquí no hay ninguno de esos, de otros cristianos de otros lugares, ¿verdad? Que los conocen en su trabajo y dicen, este es cristiano, y va a una iglesia. Sí, y lamentablemente, sí, hablamos muy bonito, los cristianos hablamos muy bonito. Los cristianos con el tiempo hablamos bonito, tenemos expresiones bonitas, pero no se trata de lo que decimos. Nos volvemos columna de la verdad cuando entendemos las verdades de Dios y decidimos practicarlas en nuestra vida, abrazarlas en nuestra vida. Y obviamente se la proclamamos a otros, pero la estamos viviendo. No somos perfectos, pero estamos viviendo esa verdad. No vamos a ser como los fariseos que no practicaban lo que predicaban. Y este ha sido el problema de la iglesia. Este ha sido el problema de que predicamos muchas cosas que no vivimos, que no practicamos. Mateo 16, 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿sí? Esa cruz que representa de nuevo cargar el peso de la verdad, cargar el peso de un sacrificio, cargar sobre nuestros hombros. Y eso no es una tarea solo del pastor, es una tarea de la iglesia, todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo. Tú particularmente eres columna de la verdad. Y tienes que entenderla, tienes que comprenderla, tienes que practicarla y tienes que defenderla, porque esa es la tarea de la iglesia. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Es simple. No estamos hablando de perfección, pero es simple. Tú no puedes decir que eres cristiano y sigues viviendo a tu manera. No es coherente. No estoy diciendo que somos perfectos, pero hay cosas en las que el Señor desde el año pasado, y este es un buen año para iniciar, desde el año pasado te está diciendo, hey, vamos a trabajar en esto, hey, esto hay que ajustarlo. Y Dios está hablando de eso. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Debe vivir como Él vivió y debe decidir en su vida ser columna de esta verdad. Y ahora quiero decirte 3 cosas que son muy importantes. La iglesia no es la fuente de la verdad.
es columna de la verdad. Son dos cosas diferentes. No es que ahora la iglesia cristiana puede inventar verdades a lo loco, porque de ahí han salido las sectas y de ahí han salido los falsos profetas, los falsos maestros y las falsas enseñanzas acerca de la Biblia, porque la iglesia no es la fuente de la verdad. Su palabra es la fuente de la verdad. La palabra de Dios, Él es la fuente de la verdad y nosotros solo somos columna de esa verdad. La verdad no es la palabra de la iglesia o de un pastor, es la palabra de Dios. No es lo que yo diga aquí como a mí se me ocurre, no es lo que la Biblia declara. Esa es la verdad. La iglesia no puede cambiar o modificar la verdad. No es su función, no es su tarea. Solo somos columna de la verdad. Sostenemos lo que nos gusta de la Biblia y lo que no también. Soy columna de la verdad completa. Pero es que esta parte a mí no me gusta mucho. Bueno, vamos a comernos esa parte también. Esa es nuestra función. El papel de la iglesia es apoyar la verdad revelada por Dios a través de la Escritura. Sostener, validar, expresar, comunicar y vivir la verdad de la palabra de Dios es lo que nos hace columnas de la verdad. Punto número 4, con esto termino. La iglesia es baluarte de la verdad. Les decía que el baluarte era una estructura que protegía, era como un muro de defensa para proteger a los que estaban dentro de la ciudad. Era una muralla de defensa, era una muralla protectora donde los enemigos tenían que detenerse, donde el enemigo venía a invadir y ahí se detenía y tenían que pensar. De eso se trataba las estrategias de guerra. Tenían que pensar cómo hacer para poder entrar a la ciudad, porque las murallas se lo impedían, ¿sí? Y la Biblia dice que somos baluarte también de la verdad, que estamos llamados a ser defensores de la verdad, que estamos llamados a ser protectores de la verdad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Me gusta como Pablo lo expresa aquí. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Hay una fe verdadera y muchas falsas, pero hay una sola fe verdadera. Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Pablo, yo me imagino a Pablo, esto soy yo, ¿verdad? Yo me imagino a Pablo, ¿cómo le hago entender a Timoteo que hay unas enseñanzas por ahí medio raras? Doctrinas de demonios. Punto. Doctrina de demonio. Todo lo que quiere apartar a la gente de la fe verdadera es una doctrina demoníaca. Es una doctrina que lo que este judío dijo en este video es una doctrina demoníaca. Es el mismo infierno hablando a través de él. Y a lo mejor no se da cuenta. Pero son doctrinas que quieren apartarnos de la fe verdadera. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ahora, la iglesia, como baluarte de la verdad, estamos llamados a ser los que protegen y los que defienden la verdad. El problema es que muchas veces no tenemos las herramientas para defender la verdad. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Porque de repente hay alguien que leyó un poquito más y te hace una pregunta que te deja. Sí, por eso necesitamos la Biblia. Miren, Primera de Timoteo, creo que sí lo puse ahí. Primera de Pedro, 3:15 al 16 dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ¿quién dice si nos pregunta quién? Alguien, cualquiera. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. La Biblia dice, estén preparados para presentar defensa de lo que creen. ¿Por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Tienes que estar preparado para responder a eso. ¿Por qué crees que Cristo es Dios? Tienes que estar preparado para responder a eso. Porque hay mucha gente, muchas religiones diciendo que Jesucristo no es Dios.
Y algunos para nosotros puede sonar como, uy, pero hay gente que cree eso, en verdad, sí, hay gente que cree eso. Y no solo lo cree, lo profesa y lo predica. Tenemos que estar preparados para presentar esta defensa de lo que creemos, porque además la iglesia está llamada a ser baluarte de la verdad. Esto es muy importante. Somos defensores de la verdad. Estamos en la defensa y no en la ofensiva. Lamentablemente la iglesia por muchos años lo que ha hecho es atacar con la verdad. Y esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es defender la verdad, no atacar con la verdad. Son dos cosas muy diferentes. Porque he visto algunos videos donde, sí, lamentablemente hay alguien que quiere afirmar algo, pero está atacando a otros. Está señalando a otros y está atacando de frente. Esa no es nuestra tarea. Nosotros estamos llamados a defender la verdad. Todo lo que el mundo esté afirmando en contra de la verdad, podemos defenderlo. Podemos ver la palabra de Dios y podemos defenderlo, pero no estamos llamados a atacar. Necesitamos anunciar lo que Dios dice acerca de los diferentes temas que hoy se hablan, acerca del matrimonio, del aborto, de las drogas, las armas, las emociones, de todo lo que hoy se habla, pero fundados en la palabra de Dios. Pero de nuevo, nuestra tarea no es atacar, porque hubo un tiempo en que la iglesia hizo eso. Sí, y los vecinos eran atacados por sus vecinos cristianos. Esa música que escucha es del diablo. ¿Sí? Deja eso, que eso es del diablo. Y todo era del diablo. Y lo que hacían era atacar. ¿Sí? Yo no tengo que hacer eso. Esa no es mi función. Mi función es defender la verdad. Y cuando tengo la oportunidad, si hay alguien cercano que está diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, puedo decirle, lo que estás diciendo es incorrecto. Porque la Biblia dice esto. No es por lo que yo creo, es porque la Biblia ha establecido algo. Y es lo que creemos y es lo que defendemos. Defendemos el Evangelio de Jesucristo. Defendemos la veracidad de la palabra de Dios. Defendemos la verdad de que Dios se hizo hombre y pagó el precio para pagar nuestros pecados. Defendemos la verdad de que Jesucristo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Defendemos la verdad de que Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia, que ya vino una vez, aunque hay algunos que no lo reconocieron, y que va a venir por segunda vez por la cosecha, por nosotros, por los que pertenecemos a su iglesia, por los que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros este año? Cada uno de nosotros para convertirnos, para ser columnas y baluarte de la verdad de Dios. Porque esa es la función de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. Muy bonito que nos reunamos, chévere. Yo sé, Dios nos ha hablado de más crecimiento este año. Yo sé que lo vamos a ver, pero no se trata de tener mucha gente en la iglesia, sino muchas columnas y muchos baluartes. Gente que está siendo preparada para presentar defensa de su fe en su universidad, en su trabajo, en su oficina, en cualquier lugar donde le pregunte, ¿por qué crees en eso? Sí, creo en eso y déjame explicarte por qué. Quiero dos más adelante, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Fue con el versículo con el que iniciamos, donde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y estas son palabras de Pablo a Timoteo. Pero por un momento imagínate que es Jesús hablándote a ti. Y que te dice, tengo esperanza de ir a verte pronto. Jesús dijo, vuelvo pronto, mi galardón conmigo. Jesús te dice, tengo la esperanza de ir a verte pronto. Te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y que tú eres columna y baluarte de la verdad. Y que mientras vuelvo, quiero que cumplas con esa tarea. Que mientras regreso, quiero que tú seas parte de esa iglesia mía que va a ser columna y baluarte de la verdad, que va a sostener la verdad y que le va a demostrar al mundo que sí hay cristianos verdaderos,
no perfectos, pero sí existen cristianos verdaderos. Sí existen cristianos honestos. Sí existen cristianos que viven la verdad de Dios y la defienden. Que sí existen cristianos que creen que la palabra de Dios es verdad y por eso la leen. Porque no es solo creer y no leerla, no. Creen que es y por eso la leen, por eso la estudian, por eso la escudriñan. Y por eso nosotros en Presencia Viva estamos tan comprometidos con la visión que Dios nos ha dado. Respondemos bíblicamente en la vida, y este año queremos, no solo a través de los domingos, vamos a diseñar distintos momentos, cursos, capacitaciones, para que cada uno de ustedes pueda ser preparado, capacitado en las distintas cosas que necesitamos para ser columna y baluarte de la verdad, para que podamos ser eso en todos los lugares donde estamos. Y claro que sí, la iglesia es un lugar para entrenarnos. No es un lugar de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento. Esa es la iglesia. Y aquí vamos a estar durante este año, esta es la visión que tenemos durante este año, buscando la manera de capacitarle, para que usted sepa, como les dije hoy en la prédica, ¿qué diferencia nuestra fe de la fe de los demás? ¿Quién se acuerda? La gracia de Dios. Y empezar a recibir estas pequeñas cosas con las que podemos presentar defensa de nuestra fe.